Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están presentes. Hermana Silvia, Dios les bendiga. Que Dios bendiga también a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por estar siempre pendientes de nuestra enseñanza y que Dios les bendiga de una manera especial como lo hace a nuestros compañeros de trabajo, amigos, familia. Que Dios bendiga sus vidas a través de su palabra como Dios siempre lo hace a través de la misma. Así es de que esta hermosa tarde vamos a abrir la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro que estamos estudiando. Es un libro muy precioso, capítulo 8 de Eclesiastés. Todo el capítulo 7 de Eclesiastés, Salomón ha venido dando unos consejos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en un mundo en donde debemos de tomar sabias decisiones? Todo el capítulo 7 es un consejo y parte del capítulo 8, que por no decir que todos los 17 versículos de este capítulo 8 nos hablan de consejos también. Nos dicen cómo actuar en un mundo que es imperfecto, gobernado por gente imperfecta. Es decir, que nosotros, hermanos, debemos de ser sabios en nuestro actuar. Salomón, esta es la clase de consejos que nos da. Ahora, vamos a leer el capítulo 8 del versículo 1 al 9. Ahí vamos a estar leyendo la palabra de Dios, que aunque del 1 al 17 yo le pusiera a todo este capítulo como que hay que llegar a un acuerdo, que tenemos que llegar a un acuerdo con un mundo imperfecto. Eso sería el tema para todo el capítulo, es decir, los 17 versículos del capítulo 8. Pero en todo ese capítulo, con este título, hay diferentes temas a tocar. Entonces, a este tema que vamos a tocar del versículo 1 al 9, yo le he titulado Ajustándolos a lo inevitable. Ajustándolos a lo inevitable. Ahora, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Dice, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Cuando las órdenes del rey, cumple las órdenes del rey, pues así lo has jurado ante Dios. No salgas de su presencia con demasiada rapidez. No tomes parte en asuntos malvados, porque Él puede hacer lo que se le antoje. La palabra del rey tiene autoridad final y nadie puede pedirle cuenta de sus hechos, es decir, de lo que hace. Al que cumple la orden, es decir, del juramento, no le pasará nada malo. Y el que es sabio entenderá cuándo y cómo debe cumplirla. En realidad, hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace, pero el gran problema del hombre es que nunca sabe lo que va a suceder, ni hay quien se lo pueda advertir. Versículo 8. Dice, no hay quien tenga poder sobre la vida como para retenerla, ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte. No hay quien escape de esa batalla. El malvado no lo salvará su maldad. Y dice, versículo 9, todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en este mundo, es decir, debajo del sol. Y el poder que el hombre tiene de hacer daño
a su semejanza. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor y solo quisiera hacer un recuento un poco breve de lo que estudiamos la semana pasada en nuestro estudio anterior. Habíamos estado tocando un tema muy importante sobre cómo Salomón había estado tratando de buscar sabiduría. Y buscando esa sabiduría dice que encontró algo más amargo que la muerte. Y eso más amargo que la muerte, dice, es la mujer que atrapa al hombre. Es decir, que tiene lazo con sus manos. Lo atrapa porque habla de una astuta, de una astucia. Entonces, yo no sé si usted se recuerda, pero estuvimos hablando de que cuando dice que Eva pecó porque la serpiente era más astuta, no es precisamente, nos presentan una figura de serpiente, pero lo que se está haciendo es un monólogo, es decir, un diálogo interno entre uno mismo y su mente. Entonces no es como nos han dicho que el diablo está afuera, no, la mente es malvada, la mente es astuta. Por eso es que dice en una parte de Jeremías, dice que el corazón es perverso más que todas las cosas. Es lo mismo que dice allá en Génesis. Cuando habla de corazón está hablando de la mente. Está hablando de la mente. Dice que la mente es perversa más que todo. Que nadie lo puede conocer cómo trabaja. Pero el único que conoce cómo trabaja es Dios, porque Dios nos hizo. Amén. Entonces, de eso habla precisamente. Está hablando de esta mente perversa que hay en la mujer y no está generalizando. Dice que buscando la sabiduría encontró de que precisamente encontró un mal más amargo que la muerte. Es la trampa que la mujer le pone al hombre cuando lo quiere atrapar. Pero cuando habla de la mujer, que está hablando de un sentido negativo, no está hablando en general, sino precisamente que está hablando de lo que Salomón habla en los Proverbios, capítulo 5, parte del 6 y parte 7, cuando habla de esa mujer ramera, o de la mujer que está casada, pero que le gusta andar cazando hombres también, a pesar de que tiene su pareja. Es decir, nos habla dice, mujer ramera, mujer comprometida, que rompe su compromiso y se olvida del compromiso que ha hecho, dice, con Dios y con su marido, y dice, es una mujer fácil. No sé si usted se recuerda, le puse el ejemplo de aquella mujer que dice que ve un grupito de jóvenes, pero entre ellos hay uno que es tonto, es decir, el más descuidado, el que no tiene experiencia. Eso es lo que la mujer ramera hace, o sea, se va donde el capto. Pusimos el ejemplo de León, que cuando él quiere cazar, se va a la manada, pero él se fija en aquel animalito que se separa del grupo, y este es el que él caza, el que se separa. Es decir, eso es lo mismo que hace la mujer cuando pone Salomón el ejemplo de esta mujer que dice que ve un grupo, pero hay uno que se separa del grupo, ahí ese es el que ella caza. Esa es la forma de la astucia que hay en la mente, porque se va aquel al simple, al incauto, al que no tiene experiencia. Entonces lo atrapa y dice que queriendo encontrar esta sabiduría, halló esto. Dice que él pudo entender que entre 1000 hombres encontró uno. Entre 1000 hombres encontró un hombre bueno. Pero entre 1000 mujeres no encontró ninguna. Es decir, si los hombres buenos entre 1000 solamente encuentran uno, como dice por ahí un dicho, 1 en 1.000.000. Es decir, si los hombres buenos son escasos, las mujeres buenas son más escasas que el hombre todavía, porque entre 1000 no encontró una mujer buena. Y cuando hablamos entre 1000 mujeres, no encontró una buena. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? 1000. Tenía 1000, ¿verdad? Tenía 300 concubinas y 700 esposas. Entonces, de todas ellas, ninguna fue esa ayuda idónea, ninguna le ayudó a no, que su corazón no se desviara de los caminos de Dios, sino que al contrario, todas ellas inclinaron el corazón a apartarse de Dios y a que Él se hiciera un idólatra y participar en todo eso. Por eso dice que
que la mujer buena es más escasa. Entonces al final dice Salomón, pero he encontrado que Dios hizo al hombre, dice, perfecto. Y fue el hombre quien se buscó muchas perversiones. Fue el hombre quien enredó la vida. Fue el hombre que a través de su mente perversa comenzó a hacer cosas malas. Es decir, lo bueno lo convierte en malo. Lo santo lo distorsiona. Entonces, cuando habla de que dice que encontré que Dios hizo todo bueno o todo perfecto, pero el hombre es el que ha pervertido las cosas, eso nos habla de que precisamente está diciendo que tanto el porcentaje de hombres como mujeres, hombres buenos y malos, el porcentaje mayor es de malvados, de malos, más que de buenos. Es decir, está balanceando tanto al hombre como a la mujer. Entonces, porque antes de esto está diciendo que las mujeres buenas son escasas, hay más malas. El porcentaje de mujeres malvadas, mujeres malas, mujeres que a veces llegan a la vida del hombre son malas, porque llegan con malas intenciones. Es decir, es rara la mujer que llega con buenas intenciones, tratar de que el hombre sea la ayuda que el hombre necesita. Por eso es que uno de los proverbios al final dice que habla de la mujer hacendosa o de la mujer trabajadora. Dice que la mujer que es trabajadora y que su marido confía en ella, dice que esa mujer, dice, es corona de su esposo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que esa mujer que es trabajadora y que ha llegado para ayudar la vida del hombre, dice que hace rey a su marido. Oiga, son cosas que la Biblia dice. Ahora, después que habla todo esto de la sabiduría que él buscaba, una vez más Salomón en el capítulo 8 vuelve a exaltar la sabiduría. Vuelve a exaltar. Y vea lo que dice el capítulo 8. Dice, ¿quién puede compararse al sabio? O sea, ¿qué está haciendo Salomón? Está exaltando la sabiduría. ¿Quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? Es decir, cuando habla quién conoce el sentido de las cosas y está hablando que quién se compara al sabio, está hablando que el sabio es aquella persona madura, aquella persona que sabe entender las cosas de la vida. Y no solo sabe entenderlas, sino que sabe cómo aplicar la vida a todos aquellos problemas que la vida tiene. Eso es lo que está diciendo. Dice, nadie mejor que el sabio. Pero ¿quién conoce el sentido de las cosas? Dice, la sabiduría. Oiga bien lo que dice. La sabiduría, dice, ilumina la cara del hombre. Oiga. En otras partes, en otras versiones dice, la luz, refiriéndose a ese conocimiento, a esa sabiduría. Dice que esa luz o ese conocimiento o esa sabiduría que hay en el hombre, dice que ilumina ¿qué? El rostro. Ilumina el rostro. Y dice, hace que cambie su duro semblante. En otras versiones dice algo más diferente. Dice, no hay quien pueda compararse al sabio ni quien sepa todas las respuestas. El que es sabio siempre se ve sonriente y amable. Oiga lo que dice el versículo 8. Ahora, yo le voy a contar, ya que hemos comenzado, le voy a contar una anécdota. Es una anécdota. Se dice que había un rey que había soñado, había tenido un sueño, pero eso lo llenó de terror, el sueño. Entonces él quería saber qué significaba esto. Dice que mandó llamar un mago, un vidente, para que le dijera qué significaba el sueño. Entonces el rey le cuenta el sueño a esta persona, a este consejero que llegó. Y dice que el sueño que el rey había tenido es que iba a morir. Entonces dice que este consejero o intérprete o mago, como usted le quiera llamar,
dice que precisamente le dijo al rey, cuando él conoció el sueño, también él se llenó de pavor, de miedo, como el rey la había sentido. Y dice que el intérprete le dice al rey, lastimosamente, este sueño que usted ha tenido habla de algo bien difícil. Usted va a morir. Habla de su muerte. Pero también dice que le dijo, antes de que usted se muera, se va a morir su hijo. Después se va a morir su esposa. Después se van a morir sus padres. Y por último, la muerte le va a llegar a usted. Entonces, como fue una respuesta negativa, oiga bien, antiguamente, cuando usted le daba un consejo a un rey, el consejo que usted le daba como consejero del rey, él esperaba que fuera positivo, no negativo. Ahora, el intérprete de este sueño le dio una interpretación negativa. Le dijo que él y toda la familia iban a morir. Entonces, eso no le agradó al rey. Y dice que el rey le dijo a los soldados, llévense a este y lo ahorcan. Oiga. Entonces mandó a llamar a otro intérprete. Y dice que en el camino venía para donde el rey, cuando los soldados llevaban al otro a la horca. Y le pregunta a este intérprete, le pregunta a otro soldado, dice que le dijo, ¿y por qué a este lo llevan? ¿Para dónde lo llevan? Ah, lo llevan a ahorcarlo. ¿Y por qué? Porque le dijo al rey esto y esto con el sueño. El soldado, dice, le dijo parte de lo que era el sueño que el rey había soñado y se lo dijo al intérprete. Entonces, cuando él llegó, saluda al rey como muchas veces lo hacía. ¿Qué es lo que hacían? Lo mismo que se cuenta en Daniel 5, que dice que la madre reina entró sin ser llamada y le dice, larga vida al rey. Cuando alguien no era llamado, estaba poniendo sentencia de muerte. Porque la gente entraba de una manera inesperada sin que el rey lo llamara. Entonces, ese saludo de larga vida al rey de una persona que llegaba, es precisamente, le está diciendo que el rey sea eterno, que el rey nunca muera. Entonces, que alguien le diga, no hombre, como le dijo la serpiente a Eva, no, si ustedes no van a morir, ustedes van a ser eternos. O sea, ¿quién no quiere ser eterno? Todos quisiéramos evadir la muerte, pero no somos eternos. Entonces, cuando le dice larga vida al rey, le está diciendo que él va a tener una vida eterna, que él nunca va a morir. Entonces, de entrada, ese saludo es positivo. Y dice que el rey se alegró y dice que le dijo, te mandé llamar por sí, ya sé. El sueño que usted soñó, dice que le dijo, usted es afortunado. Dice que le dijo, ¿por qué? Porque usted va a tener una larga vida. Entonces dice que le dijo, explícame. Dice que le dijo, mire, el primero en morir, los primeros en morir van a ser sus hijos, pero usted va a seguir con vida. Algo que el otro no lo mencionó. Dice, los segundos en morir va a ser su esposa, pero después de ella, usted va a seguir con vida. Es decir, le contó la misma historia que el otro le contó, pero eso lo llevó a la horca. Entonces, este sabio dice que él le decía, después que mueran sus hijos, usted va a seguir con vida. Después que muera su esposa, usted va a seguir con vida. Después que muera su esposa, sus padres van a morir, pero usted seguirá con vida. Al final, la vida llegará, pero eso quiere decir que su muerte su vida va a ser más larga. O sea, vean. Entonces el rey se sorprende y dice que le dice, ¿y quién te enseñó a interpretar esos sueños? Contento por la respuesta positiva de que le dijo que él iba a tener una larga vida, que al final de toda su familia, el último iba a ser él. Pero cambió la forma, es decir, fue la misma historia, pero contada de una manera diferente. Ahora, ¿cuál es precisamente el mensaje que esta historia quiere dar? ¿Cuál es la moraleja? Porque recuerden que toda historia tiene una moraleja. Entonces, ¿cuál es la moraleja que nos enseña esta historia? ¿Cuál será, hermano? Si los dos contaron la misma historia.
Los dos contaron la misma historia. Entonces, ¿por qué aquel que le contó la historia, el primero, fue mandado a colgar a la horca? ¿Y por qué este que le contó la misma historia se sorprendió el rey y lo felicita y le dice, ¿quién te enseñó a interpretar los sueños? Y él le dijo, ese que va a ser colgado. Ese me enseñó. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esto? ¿Mm? ¿Cuál es la moraleja? Que esta enseñanza o que esta historia nos deja. La moraleja es, oiga, la historia fue la misma, la de los dos intérpretes. Ahora, es importante decir las cosas. ¿Sí? Esta es la moraleja que nos deja. Que es importante decir las cosas. Pero es más importante cómo las decimos. Esa es la moraleja. Aunque sean las mismas cosas. Es a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 4. Pablo dice, digan la verdad, pero no sean duros. Digan la verdad en amor. Usted puede decir una realidad cruda, que, así como este ejemplo que le puse. Los dos dijeron la misma versión. Pero nada más que el último no solo la contó, sino que solo supo cómo decirla. Entonces Pablo dice, digan la verdad en amor. Ahora le voy a poner un ejemplo y yo platicaba y nos reíamos, porque yo cuando estudio la palabra la medito, pienso en todo, y a veces me salgo del cuarto y me vengo a platicar con mi esposa, fíjese que esto, ¿qué piensa usted de esto? Porque quiero ver cómo mi esposa piensa. Aunque yo sé la respuesta, pero yo quiero ver cómo piensa, la manera en que ella puede desarmar todo esto. Entonces, bueno, nos da risa, intercambiando ideas. Y esto es lo bonito en un matrimonio, porque podemos aprender el uno del otro. Ahora, dice Pablo en Efesios capítulo 4, diga la verdad, pero dígala el amor, en amor. Es decir, díganla con ternura. Díganlo demostrando esa ternura, ese amor que ustedes sienten o ese afecto que ustedes sienten por la persona. Y yo le decía a mi esposa, es cierto lo que esta historia cuenta. Que la moraleja es que uno puede decir la verdad, pero hay que saber cómo la dice. Y yo le decía a mi esposa, fíjese que si alguien le dice, si una mujer le dice a un hombre, tú eres tonto, el hombre se molesta que una mujer se lo diga. Que es tonto. Pero cuando esa mujer le dice al hombre que es tonto, pues le dice, no seas tontito, mi amor. Se lo dice con cariño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquella que se lo dijo de una manera pésima, le cae mal y se enoja con ella. Pero si se lo dicen con amor, que es tontito, sí, soy tontito, hasta lo acepta. Y me da risa. Y se ríe, ¿verdad? Entonces, esa es la moraleja que deja, que precisamente hay que decir las cosas en amor. Es decir, hay que saber cómo decirlo. Es importante decirlo, pero es importante también saber cómo lo vamos a decir. Para no herir el corazón de mucha gente, porque mucha gente es bien sensible a cómo nosotros le decimos las cosas. Es igual como nuestros hijos. Cuando usted le dice a un hijo, usted es un tonto, mi hijo, usted le está dañando sus sentimientos. Pero cuando usted lo trata con cariño, mi hijo, no sea tontito, mire, y usted comienza a hablarle con cariño, el hijo acepta que es tonto, pero porque usted se lo está diciendo que con amor y cariño, ¿no? Tonto chiquito. ¿Verdad? Entonces, dice el hijo, sí, es verdad. Entonces, agarra el consejo. Y es lo mismo que la palabra de Dios dice. Ahora, dice allí que no hay nada mejor que el sabio, que compararse con el sabio, quien conoce el sentido de las cosas. Es decir, él sabe cómo aplicar su vida a los problemas de la vida. Sabe cómo resolver, tiene las respuestas. ¿Por qué? Porque hay una porción en Proverbios capítulo, yo quiero que vaya a Proverbios capítulo 15.
Ahí atrás lo tenemos. Proverbios capítulo 15, capítulo 15, versículo 13. ¿Qué dice? ¿Quién me lo puede leer? ¿Qué dice? Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Exacto. Oiga bien. Dice que la tristeza, dice, y la alegría se reflejan en la cara. Oiga cómo lo dice esta versión. En otras versiones, ¿cómo dice que dice, hermano? El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón el espíritu se abate. Exacto. Hay algunas versiones que lo dicen de una manera. Dice que el hombre se refleja el rostro en el agua. Es como cuando en aquellos tiempos no había espejo. Hay versiones que no dicen agua. Dice que el hombre ve su rostro en el espejo. Lo que Santiago dice. Entonces dice que el hombre se refleja el rostro en el espejo, dice. Ahora, ¿por qué? Porque precisamente dice, y el hombre, dice, el corazón refleja muchas veces la personalidad. Es decir, a través de los ojos nosotros hablamos, hermano. Y no necesitamos decir palabras. Y lo voy a llevar a otra porción, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Recuerden que estamos estudiando, lo vamos a hacer con paciencia para que podamos entender la palabra del Señor. Porque aquí dice que la sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Su carácter tosco cambia cuando el hombre tiene sabiduría, que es como una luz que ilumina su rostro. Entonces, Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. ¿Qué dice? La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Oiga bien. Dice que las ventanas del alma son ¿qué? Los ojos, dice, son las ventanas del alma. Es decir, cuando habla de alma, oiga bien, dice que los ojos son el reflejo del alma. En esta versión dice que los ojos son el reflejo del alma. ¿Qué es lo que hay en el alma? ¿Qué es lo que hay en el alma? Tristezas. En el alma se le conoce que es el asiento donde están todas nuestras emociones. Emociones, pensamientos, dudas. Todos esos sentimientos que están en el alma, que están bien profundos, se reflejan a través de los ojos, que son la ventana del alma. Es decir, mire lo que dice esta versión, mire cómo lo dice. Dice, los ojos son el reflejo de tu carácter. Oiga. Es decir, y dice, así que tu bondad o tu maldad se reflejan en tu mirada. Oiga, cuando una persona tiene malos sentimientos, ¿sabe cómo podemos ver esos malos sentimientos? A través de esa mirada. A través de esa mirada. Podemos ver los malos sentimientos. Alguien puede decir, no, hermano, ¿cómo va a creer? ¿Cómo no? Porque dice que los ojos reflejan el carácter de lo que nosotros somos. ¿Reflejan ese carácter tosco o reflejan un carácter bondadoso, lleno de amor? ¿Sí? Entonces, la mirada, precisamente con nuestra mirada reflejamos lo que hay tan profundo que solamente Dios conoce, pero nos ha dado una oportunidad de poder conocer cómo piensa la gente, si piensa bien o piensa mal. Entonces, ¿cómo pensar? ¿A dónde están esos pensamientos?
se reflejan a través de la mirada, reflejan el carácter. Como el profeta, ¿verdad? Que le dijo Exacto. Diga. Pues el profeta que le dijo al siervo que iba a ser rey, pero que iba a dañar al pueblo. Exacto. Diga usted. Le digo como cuando uno va a un trabajo por primera vez, dicen, ahí viene el nuevo, y todos se le quedan viendo a uno, y uno puede ver en la mirada de la gente quién se emociona porque viene un nuevo y quién no. Exacto. Uno puede ver, dice, ya viene otro. Ay, Uno dice, no, viene a quitarlo lo que nosotros, o mandar. sea, es decir, uno en las miradas de las personas, uno se da cuenta de lo que cada quien está pensando. Porque uno entra y a veces buenos días, buenas tardes. No todos Y saludan. unos con Y los otros ojos. muchas veces, ay, de nuevo, qué gusto que haya venido. Otros dicen, ¿cuál gusto? Hay otros solo. Y otros no hacen comentarios, pero con su mirada dice los pensamientos que tiene sobre esta persona. ¿Para qué vive? Ahora, esto es solamente hablándolo de esta manera, pero cuando ponemos un ejemplo bíblico, lo que dijo Magdalena, es decir, dice que cuando Elías se va al cielo y dice que Eliseo va a desempeñar el papel de Elías, dice que Dios le dije, ve y unge a Jehú. Y también ve a Siria y unge al general por rey de Samaria. Jehú iba a ser rey en Israel, pero este otro iba a ser rey en Samaria, que era enemigo de Israel. Eran enemigos, pero era un general. Entonces dice que el rey había estado enfermo. Cayó enfermo y le dice al general, mira, ve y pregúntale al profeta Eliseo. En otras versiones dice, ve y pregúntale a mi padre. Es decir, ¿por qué le llamaban padre a los profetas? Porque ellos aconsejaban de manera buena a las personas, que hicieran lo correcto para con Dios. Entonces, ¿por qué le llamaban padre? Porque sus consejos eran buenos. Entonces dice que le dice, ve y dile a mi padre que si yo voy a sanar de esta enfermedad o voy a morir. Entonces dice de que se va el general y le pregunta a Eliseo y le dice, vengo a preguntarle, porque dice el rey está enfermo, y dice él que quiere saber si él va a vivir o va a morir. Usted tiene la respuesta porque es profeta. Entonces, al ser profeta, antiguamente se llamaba vidente, es decir, que ellos eran los ojos de Dios. ¿Sí? Los profetas eran los ojos de Dios. Es decir, Dios les revelaba a los profetas lo que iba a pasar con esta persona. Entonces, ya Dios le había dicho a Eliseo, le dijo, mira, él se va a recuperar de la enfermedad, pero va a morir. Oiga bien. Entonces dice el siervo, que era el general, ¿cómo es eso? O se recupera o se muere. Pero dice usted que se va a recuperar y va a morir, ¿cómo es eso? Le dice, y dice que Eliseo se le queda viendo a los ojos de este general. Y cuando se le queda viendo a los ojos, dice que Eliseo llora y se pone a llorar. Entonces el general le dice a Eliseo, ¿por qué llora mi señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué llora? Entonces Eliseo le dice, es que he podido ver en ti toda la maldad que tú le vas a hacer a mi pueblo. Entonces, él estaba viendo la mirada y en su mirada reflejaba ese carácter de maldad que como general ya iba a ocupar el lugar de su rey. ¿Por qué? Le dice, él va a sanar, se va a recuperar, pero a la vez va a morir. Entonces, puedo ver, le dice, que tú le vas a hacer un gran daño a mi pueblo Israel. Y le dice el general, el siervo, dice, ¿quién soy yo para hacerle tanto daño a su perro si soy como un perro muerto? Es decir, no hago nada. Sí, le dice,
pero he visto el daño. O sea, ¿por qué? Porque en su mirada reflejaba ese carácter de maldad. Y cuando él le lleva la noticia al rey, se da eso, que se iba a recuperar, pero moría porque la maldad de este siervo, de este general, dice que lo ahoga con un trapo. Y él queda en vez de rey. Y cuando él queda como rey, hace grandes estragos en Israel. Entonces, eso habla la palabra de Dios, que dice que por nuestra mirada reflejamos nuestra personalidad. Si somos buenos o somos malos, la mirada dice mucho. Es decir, no necesito yo decir ser bueno. Yo no necesito decir que soy malo. Mi mirada habla por mí mismo. Entonces, eso es lo que dice. Precisamente eso es lo que pasa, hermano. Dice aquí que la sabiduría ilumina el rostro. En otra versión dice que el que es sabio anda contento y es amable con la gente. Oiga bien cómo lo escribe. El que es sabio dice anda feliz, anda sonriente y es amable con la gente. Es decir, tiene una sabiduría, pero no está hablando de una sabiduría humana, está hablando de una sabiduría espiritual. Porque cualquiera tiene educación académica, pero no por eso quiere decir que anda sonriente, es amable. Hay personas que tienen un gran conocimiento intelectual, es decir, han estudiado en universidades, pero son los más cínicos, son los más pésimos en cómo tratan a las personas. Entonces, no está hablando de un estudio académico, está hablando de una sabiduría espiritual que viene de Dios. Entonces, ¿por qué? Y le voy a poner un ejemplo. Dice que la sabiduría ilumina el rostro. Dice, y cambia. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Cambia la tosquedad que hay en uno. Yo le voy a decir algo. Mire, antes de que yo fuera cristiano, yo era bien pésimo. Yo era bien pésimo. Si alguien se me quedaba viendo, yo no me ponía a reír como me pongo a reír ahora. Antes de conocer al Señor, si alguien se me quedaba viendo, yo le decía, ¿qué me miras? ¿Te gusto? ¿Quieres una foto? Eso habla de pésimo, ¿no? Pero ahora cuando alguien me ve, yo me río. Hola, le digo. No importa lo que estén pensando, pero yo los saludo. Y yo le muestro una sonrisa. O sea, dice que la sabiduría cambia. Es decir, esa sabiduría espiritual cambia nuestras vidas. Cambia nuestra forma de tratar a las personas. Es decir, nos va cambiando. Va renovando nuestra forma de ser. Y por eso dice ahí que cambia el semblante tosco. Cambia el carácter de la persona. Porque si yo le dijera que la gente nos hubiera conocido como éramos antes de conocer al Señor, no somos ni la milésima. Antes éramos peores. Es cierto que no tenemos un cambio perfecto todavía, pero hay un proceso. Y como dice la palabra de Dios, que el que comenzó la buena obra, la va a llevar ¿a dónde? Hasta la perfección. Es decir, que Dios todavía está trabajando en mí. Es decir, la gente puede decir, no, pues si este todavía es cristiano, pero tiene cosas malas. Es que Dios no ha dicho que ya terminó la obra en mí. Todavía está trabajando. Porque hay cosas bien difíciles de desarraigar en mí. No es porque Dios no pueda hacerlas, sino porque Dios no le cedo. No le cedo esas áreas de mi vida al Señor para que me cambie como Él quiere. Pero si yo se las cediera, mi rostro fuera iluminado. Le voy a poner un ejemplo. Dice que la sabiduría ilumina el rostro y cambia el semblante. Ejemplo, Éxodo capítulo 34. ¿Cómo era Moisés antes de ser el líder de Israel, antes de ser el pastor de la nación de Israel? ¿Cómo era Moisés? Cuando dice que él salió a visitar o a ver a sus hermanos esclavizados, es decir, a Israel, dice que vio a un egipcio y a un hebreo peleando. ¿Cómo era el carácter de Moisés?
Agresivo. Agresivo, ¿verdad? Dice que vio para todos lados y donde vio que nadie lo veía, ¡pum!, de nuca de Egipto. O sea, eso habla de su carácter. Eso habla de que él era agresivo. Oiga bien. Pero después que él huye, por esa muerte que hace, estuvo 40 años como pastor. Al ser pastor, Dios está trabajando en él. Oiga bien. Dios está trabajando en él. Entonces, cuando lo manda a liberar a Israel, Moisés ya no era agresivo, era bien manso. Dice que no había hombre tan manso como Moisés, es decir, Dios estaba cambiando el carácter de Moisés. Incluso cuando Dios lo manda, le dice, ¿por qué no mandas a otro? Yo soy torpe hasta para hablar. No sé ni cómo comunicarme, ni cómo hablarle al rey. Él era príncipe. Pero ya ese orgullo que tenía, esa forma pésima de actuar, el Señor se lo había quitado. Entonces dice de que él cambia y dice, Dios describe a Moisés como el hombre más manso, es decir, era humilde. Y ya no reaccionaba igual. Incluso cuando Números habla de que su hermana y su hermano Aarón lo critican por la mujer negrita que él había agarrado para casarse, por la cosita. Dice que lo criticaron y él no dijo nada. Quizás se lo hubieran criticado cuando era príncipe, aunque hubiera sido su familia. Le da gas. Porque él era agresivo. Pero ahora su carácter había cambiado. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando en él. Dice de que cuando él estuvo 40 días y 40 noches allá en el monte Sinaí, cuando él baja por segunda vez con esas tablas de la ley, dice que su rostro brillaba. Así dice. Éxodo 34 dice, versículos 29 y 30, dice que cuando Moisés bajó con las segundas tablas, porque las primeras las destruyó, dice que él no se había dado cuenta que su rostro brillaba. Así dice, que su rostro brillaba. Y dice, ¿quiénes se daban cuenta que su rostro brillaba? Él no. Porque muchas veces nosotros mismos no vamos a ver lo que refleja nuestro carácter, pero otras personas sí van a ver ese reflejo. Si es que brilla o si es que está oscuro. ¿Ah? Yo no puedo ver si mi rostro refleja algo de eso, pero la gente sí lo ve. Entonces, dice que Moisés ni se había dado cuenta que su rostro brillaba. Y cuando llega abajo, dice que Aarón con todos los ancianos ve que su rostro brillaba. Fíjese bien, brillaba. Y dice que ellos tuvieron miedo y salieron huyendo. Porque ellos nunca habían visto algo así. Ahora, ¿por qué brillaba el rostro de Moisés? Que había estado con el sabio. Había estado con el sabio de los sabios. Él reflejaba aquella gloria que reflejaba Dios. Este destello de luz era como algo de la gloria de Dios que se había transmitido en él por estar en esa comunión. Fíjese bien. Entonces dice la sabiduría, pero no humana, sabiduría espiritual, sabiduría de Dios, dice que ilumina el rostro y cambia el carácter tosco de la persona. O sea, hay cambio. Entonces, dice que Moisés brillaba. Otro ejemplo que tenemos de que su rostro brillaba. Felipe. Hechos, capítulo 6. Dice que cuando Felipe, dice, fue uno de los primeros diáconos. No, Esteban, perdón. Fue uno de sus primeros diáconos. Dice que Esteban les resumió toda la historia de Israel. Desde Abraham hasta su época. Es decir, pasó por Abraham, pasó por David, pasó por los jueces, pasó por los profetas, hizo un recuento retroactivo de toda la historia. Oiga, contar toda la historia desde Abraham hasta su época, que ya Jesús ya había sido muerto, o sea, eso habla de una sabiduría que ese hombre era un diácono. Un diácono es una persona común y corriente que solamente tiene un privilegio en la iglesia, pero tenía una mente tan extraordinaria para retener
información que les dio una cátedra retrospectiva de toda la historia de Israel. Y dice, en el capítulo 6, dice que como Esteban, dice, estaba iluminado, dice, por la sabiduría que el Espíritu Santo le daba, dice que hubieron un grupo de hombres libertinos, es decir, los libertos se les llamaba, es decir, que ellos eran judíos que habían sido esclavos, pero ahora habían conseguido su libertad. Dice que ellos comenzaron a discutir con Esteban por la sabiduría que él tenía. No podían refutar, no podían contradecir, porque la sabiduría de Esteban sobrepasaba. Y dice que se comenzaron a unir muchos grupos para rebatir lo que Esteban estaba contando de la historia retrospectiva de Israel. Entonces, pero cuando él hace eso, dice que como los hombres no podían rebatir lo que Esteban decía, dice que le pagaron a 2 hombres para que dijeran mentiras. Y lo llevaron donde el concilio, es decir, donde los 70 ancianos. Dice que lo llevaron y dice que allá, dice, lo pusieron en medio. Y los 2 testigos comenzaron a decir, mira, este hombre ha blasfemado el nombre de Dios. Ha hablado en contra de Dios y en contra del templo. Entonces, esa es blasfemia. Este hombre merece morir. Y dice que cuando Esteban estaba en medio de aquellos que lo estaban acusando con mentiras, estaba en medio del concilio, del Sanedrín, de los maestros y de los doctores de la ley, dice que ellos, cuando estos testigos hablan de que había cometido blasfemia porque había hablado en contra de Dios y del templo, dice que ellos dirigen su mirada a Esteban. Ahora, ¿y qué es lo que vieron en Esteban? Dice que su rostro era como el rostro ¿de quién? De un ángel. De un ángel. Es decir, había brillo. Había un brillo, había un esplendor de una gloria muy diferente que ellos no podían explicar. ¿Por qué su rostro brillaba? Brillaba por la sabiduría que tenía de que él conocía la palabra de Dios. Ese conocimiento espiritual hablaba de lo que él era. Es decir, hablaba que era una persona que aunque lo estaban juzgando injustamente, porque estaban inventando mentiras, y aunque lo habían llevado para ser apedreado, y cuando antes de ser apedreado y matarlo, dice de que ellos ven el reflejo de él, su rostro que brillaba como un hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que Esteban sabía que le iban a quitar la vida apedrada, Esteban estaba tranquilo. Había tranquilidad, había serenidad. Había paz. Había paz. Ahora, y como él se da cuenta que lo van a matar apedrado, oye hermano, una muerte apedrada no es fácil. Imagínense, si a nosotros nos pegaran una pedrada en la cabeza, ¿qué pasaría? Nos saca el diablo que andamos adentro. Sí, se desamarra aquel león que nosotros tenemos, que Dios ha amarrado en nosotros. Sí, eso pasaría. Ese gran león que está amarrado, que Dios lo tiene ahí atado, encadenado, se soltaría de esas cadenas si alguien nos hace algo. ¿Cómo reaccionamos? Pues si nos tiran una piedra, nosotros tiramos 2. Tú me tiras una llanta y yo te voy a tirar un carro encima. Así reaccionamos. Ahora, pero ¿cómo reaccionó Esteban? No le tomes en cuenta. Una intimidad, una tranquilidad, una paz, aunque sabía que lo iban a matar. ¿Qué dijo Esteban? No le tomes en cuenta. No le tomes en cuenta su pecado. No le tomes en cuenta. Es decir, había serenidad, había tranquilidad. Él había sido transformado. Y eso es lo que el Espíritu de Dios hace. Hace esa transformación que muchas veces no nos damos cuenta nosotros. Pero la gente se va dando cuenta de esa transformación y dice, ¿y qué le han hecho a este? Que tiene algunos cambios ya. No todo, ¿verdad? Pero dice, ya tiene algunos cambios, porque ya no habla como antes, ya no es así, ya no va a los bailes, ya no toma. O sea, esos son cambios que la gente puede ver. Entonces, algo le han hecho. Dice la gente, a este quizás ya le están lavando el cerebro en la iglesia. Es cierto. Nos están cambiando nuestra forma, nuestra manera de pensar. Entonces, otro ejemplo del brillo es Jesús. Mateo 17. Dice de que cuando llevaron a Jesús, dice, después de que Jesús había sanado a un endemoniado,
Dice que le dice a Santiago, a Juan y a Pedro, vénganse conmigo. Y se lo lleva al monte. Dice que llegando allá, ¿qué pasa en la vida de Jesús? Dice que su rostro brilló. Y todas sus vestiduras se hicieron blancas. Y el resplandor o el esplendor que desprendía de esas vestiduras era como la luz más fuerte que la luz del sol. Así dice. Ahora, ¿de qué hablaba él? Si los hombres podían reflejar un destello de la gloria de Dios, tanto como Moisés y como Esteban. Ahora, Jesús no reflejaba un destello. Él era. Él era aquella gloria de Dios mismo. Por eso es que dice que su rostro brillaba. Es decir, si los hombres brillaban por tener sabiduría, él no tenía poca sabiduría. Él era la sabiduría encarnada. Amén. Entonces, él reflejaba eso. Por eso dice acá que el sabio, dice, el que es sabio y tiene sabiduría, su rostro se ilumina. Su rostro se ilumina. Ahora, otro ejemplo que le voy a decir algo, que dice aquí, ¿quién conoce el sentido de las cosas? Solamente el sabio, ¿no? El que tiene la sabiduría. Y le voy a decir algo. Precisamente esa sabiduría que se refleja no es tanto por conocimiento, sino cómo interpretar las situaciones de la vida. Cómo nosotros tomamos las cosas que vienen a nuestra vida cuando son difíciles. Porque recuerde esto, que vivimos, lo vamos a ajustar a lo inevitable. Es decir, vamos a tratar de ajustarlos a un mundo imperfecto. Ese es el tema. Ahora, vivimos en un mundo imperfecto, gobernado por gente imperfecta. Entonces, pero al ser así, y nosotros buscamos esa sabiduría de Dios a través de su palabra y a través de la guianza de su espíritu, nosotros vamos a poder aplicar a los problemas de la vida cómo salir de esos problemas. Oiga bien lo que le estoy diciendo. ¿Y quién es un ejemplo de eso? Daniel. Fíjese que dice el capítulo 5 de Daniel, habla de que cuando Belsasar, dice, se embriaga con todos los invitados y con las esposas que él tenía, dice, y manda ya un poco ebrio, dice, manda a traer los vasos que su padre Nabucodonosor, aunque era su abuelo, no era su hijo, sino que Nabucodonosor era abuelo de Belsasar. Entonces dice de que precisamente él manda a traer esos vasos que estaban embodegados, que su padre Nabucodonosor, cuando asedió la primera vez Jerusalén, se llevó todos esos vasos a Babilonia. Dice que ahí estaban, pero como ya él había muerto, Nabucodonosor, no solamente un yerno de él, sino juntamente con su nieto, gobernaban. Por eso es que cuando se da eso, dice de que aparece una palma de la mano escribiéndole en el encalado de la pared. Entonces, aparece la mano escribiendo. Y dice que cuando eso se da, comienza a temblar de miedo. Dice que sus piernas topaban las unas de las otras. Imagínense qué temor sentía. Porque dice que él mandó a llamar a todos los adivinos, a todos los brujos, a todos los magos, a todos los consejeros, y nadie le pudo interpretar. Y él dijo, el que me interprete esa escritura en la pared, yo lo voy a hacer el tercero en mi reino. Es decir, él el tercero porque él era el segundo. Él estaba como rey. Como regente. Como rey en lugar de su padre. Es decir, él estaba como vicepresidente, como regente. Ahí se le conoce como regente, pero es como un vicepresidente. Cuando el presidente no está, ¿quién queda en su lugar? Tomando las leyes en su mano. Es el regente o el vicepresidente. Eso estaba haciendo Belsasar. Y dice que cuando él ve que nadie le puede interpretar la escritura, dice que llega la reina madre. Y le dice, larga vida al rey. No se preocupe, rey, le dice, por todo esto que está pasando. En nuestro reino, o en su reino, le dice, hay un hombre sabio,
que en el tiempo de su padre tenía luz. Oiga, era sabio y era inteligente. Él le dice, se ha encontrado en él un brillo que ningún otro tiene. Tiene un brillo como los dioses santos. Tiene ese brillo, tiene esa inteligencia y esa sabiduría. Y él te puede decir, le dice, todo lo que la Escritura dice. Entonces dice que mandan a llamar a Daniel. Lo mandan a llamar. Y le dice, ¿tú eres aquel Daniel? En tiempos de mi padre. Ahora, Daniel ya tenía como 62 años. No estaba viejo. No estaba viejo. O sea, 62 años en aquel tiempo. Pero ya se sentía cansado. Cansado porque era el que llevaba una gran responsabilidad en el reino de Babilonia. Él era gobernador. Todos los asuntos él los resolvía. Estaba sobre todos los reyes. Sobre todo los magos, los adivinos, es decir, ocupaba un lugar importante. Ahora vea bien. Entonces dice que la mano me dice, ¿tú eres Daniel? Si tú me dices, ¿qué significa esa interpretación? Le dice, yo te voy a hacer el segundo en el reino y te voy a colmar de honores y te voy a poner un collar. El collar hablaba de autoridad. Entonces dice de que Daniel le dijo, mira, que tus regalos y tus honores sean para ti. Pero te voy a interpretar lo que dice. Y dice que le dice, está la inscripción que estaba escrita en la pared, dice que estaba en arameo. Oiga bien, en arameo. Y dice que la inscripción decía, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Entonces dice, nadie le pudo interpretar, pero Daniel dice, llegó y le dijo, ¿y qué significa? Ah, esto significa. Pero antes de darte el significado, te voy a decir algo. ¿Tú conoces la historia que pasó con tu abuelo o con tu padre, Nabucodonosor? Tú sabes lo que le pasó cuando él se llenó de orgullo y comenzó a tratar mal a la gente. Dios le quitó el reino y lo separó de su trono y lo hizo que se comportara como un animal. Le creció el pelo, comía hierba como los animales, las uñas le crecieron. Es decir, tu apariencia cambió. Y eso le dijo, estuvo así por 7 años. Tú conoces esa historia. Hasta que él reconoce a Dios, que él tiene poder y él domina sobre los gobiernos humanos, le dice, su razón le fue de vuelta. Entonces le dice, y tú conoces esta historia, pero tú no has sido humilde. Tú no has sido humilde. Entonces, como no has sido humilde, Dios te dio una oportunidad. Y le dijo, Mené, es decir, pesado. Es decir, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Es decir, Dios le ha puesto fin a tu reino. Tekel, pesado ha sido en balanza. Oiga bien, y fuiste hallado falto. Y tu reino va a ser dado a los medos y los persias. Va a ser dividido en 2 reinos. Entonces, una vez se dice, bueno, pero ¿cómo es que Dios lo halló falto? Fue pesado en balanza. Fue pesado en balanza. O sea, Dios tiene una balanza en donde pesa nuestras vidas. Ahora, ¿y por qué Dios pesa nuestras vidas? Les voy a decir algo. Es decir, eso pasa en todos los hombres, en cada uno de los hombres. Dios bendice a cada persona, a cada ser humano. Dios los bendice. Hay beneficios y hay bendiciones abundantes que Dios le da a cada persona. Entonces Dios dice, quiero ver si las bendiciones mías te han cambiado. Te quiero empezar a ver si las bendiciones están al nivel de tu moral y de que eres una persona un poco espiritual. Quiero ver si estás acorde. Las bendiciones tienen que haberte cambiado, dice Dios. Entonces, ¿cuáles eran las bendiciones? Que Dios le había permitido ser monarca, ser rey. O sea, que Dios nos permita ser reyes. Es una bendición extraordinaria. Alguien puede decir, es rey. Ah, pero si Dios me ha puesto en una posición de liderazgo, eso es algo que Dios nos lo da a todos.
¿Sí? Entonces, si Dios me ha puesto en una posición de liderazgo, es una bendición de responsabilidad. Ok, cuando decimos en todo, es en todo. Pero ¿qué pasa cuando a veces Dios pone un gobierno que comienza a actuar de una manera injusta? Dice uno, yo le voy a obedecer a Dios, pero este rey no, me le voy a oponer. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Todos los que se ponen o hacen una marcha en contra de esos principios o de esas leyes que el gobierno establece, precisamente se está cargando problemas. Porque dicen, no te apresures a irte delante del rey. No te apresures. Es decir, esa palabra apresurarse, nosotros la tomamos como si no me gustó lo que hace el rey, yo me voy. No, cuando dice no te apresures, es decir, dice no hagas cosas contrarias a lo que el rey está diciendo. Porque si tú lo haces, te vas a cargar problemas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos viviendo en un mundo imperfecto, gobernado por gente imperfecta. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos ajustarnos a lo inevitable. ¿Por qué? El apóstol Pablo, cuando habla a los romanos en el capítulo 13, versículo del 1 en adelante, dice que no hay autoridad sino la de Dios. Y las que hay, es decir, hablando de los gobiernos humanos o civiles, dice las autoridades que hay en la tierra, por Dios han sido establecidas. Es decir, Dios les ha dado la autoridad y los ha puesto en el gobierno. Entonces dice, si tú, dice, no quieres tener problemas con la autoridad o con las autoridades civiles, dice, haz lo correcto. Haz lo correcto. Porque ellos dicen, Dios les ha dado una espada. Y esa espada no la tienen de adorno. Es decir, si tú te portas mal, la van a usar contra ti. La van a usar. Entonces dice, teme no solo por el castigo, sino a causa de conciencia. Teme por conciencia, porque al oponerte tú a la autoridad, te estás oponiendo a Dios. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo cuando un gobierno, un presidente está en contra de leyes que yo las veo injustas? Oiga bien. Entonces, es precisamente no oponerme a lo que él hace. ¿Por qué? Porque dice Salomón, que dice, no te apresures a salir deprisa del rey, sino que dice, haz lo correcto. Si tú haces lo malo, vas a tener problemas. Es decir, no te pongas en contra de lo que el rey está diciendo, porque hay un tiempo para todo. Y hay un juicio que Dios va a hacer. Entonces, no importa lo malo que hagan, no importa que aquello me parezca injusto, pero yo no me voy a oponer porque voy a cargar problemas para mí. Si yo me opongo a la política de un gobierno, si yo comienzo a decirle a los hermanos de la iglesia, manifestémonos en contra de este gobierno que está haciendo injusto, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a cargar problemas. ¿Qué es lo que muchas veces estamos viendo en los noticieros? Gente de otros países que son ciudadanos americanos, pero se están poniendo en contra de las leyes del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué está pasando con ellos? Los están arrestando. ¿Por qué? Porque están haciendo propaganda en contra de las leyes que él está haciendo. Entonces, eso acarrea problemas. Entonces, si yo no quiero tener problemas, debo ajustarme. Es decir, ¿de qué manera? Le voy a decir algo. Es de decirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a corregir lo que puedo corregir, lo que puede ser corregido. Porque hay cosas que pueden ser corregidas. Entonces, Señor, ayúdame a corregir lo que puede ser corregido. Y enséñame a poder aceptar lo incorregible. Porque del incorregible, Dios se va a encargar de corregirlo.
Pero lo que es corregible, yo estoy encargado de eso. Porque Dios me ha dado la sabiduría de cómo comportarme. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, dice de que hay precisamente eso. Dice Salomón. No salgas de su presencia con demasiada rapidez. No tomes parte en asuntos malvados, es decir, estar en contra del rey. Porque él puede hacer lo que se le antoje. Es decir, él tiene la autoridad, ¿no? Y dice, ¿y quién le puede pedir cuentas de lo que hace, de sus actos? Al que cumple la orden, es decir, al que se ajusta a esto que puede ser incorregible, no le pasará nada malo. Y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplirla. En realidad hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace. Hay un modo, hay un momento en donde Dios va a traer a juicio todo esto. Ahora, yo le voy a decir algo. Pablo a los Romanos, capítulo 13, el versículo en adelante, habla de esa ley establecida. Quien se resiste a la autoridad, oiga bien, establecida por Dios, se está oponiendo a Dios mismo. Porque Él los ha puesto como gobiernos y Él los ha puesto para que gobiernen. Es decir, ¿cuál es la finalidad del gobierno? ¿Cuál es la finalidad del gobierno? ¿Por qué Dios instituyó el gobierno humano? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de que Dios dijera, yo le voy a pedir cuenta a través del hombre? El hombre que derrame sangre, su cuenta voy a pedir a través de otro hombre. Génesis capítulo 6. Cuando Dios habla de que el hombre que derrame sangre, su sangre va a ser derramada por otro hombre, lo que Dios está diciendo es que está instituyendo las autoridades humanas. Le está dando poder legítimo de actuar como Dios en la tierra. Ahora bien, oiga bien, ¿por qué Dios instituye pone los gobiernos? Recuérdense que antiguamente era un reino teocrático, no autocrático. Es decir, teocracia habla que era Dios el rey y era quien decidía lo que el pueblo hacía a través de las demandas de sus leyes. Es decir, pero si alguien no las obedecía, ¿qué es lo que Dios hacía? Le voy a poner un ejemplo, decía Dios. Bueno, mira, yo digo que el sábado no vayas a trabajar. Descánsalo. Ese día dedícamelo a mí. Pero si el hombre dice, no, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, tengo libre albedrío, entonces voy a ir a trabajar el sábado. ¿Qué decía Dios? Con este que no se sujetaba a lo que Dios decía, porque él era rey y era el gobierno supremo en toda la nación. Su gobierno era teocrático, es decir, Dios gobernaba, no el hombre. Cuando alguien se oponía a lo que Dios decía, ¿qué es lo que hacía Dios? Decía que este es un mal ejemplo para el pueblo, si yo no lo castigo, todos van a comenzar a hacer lo mismo. Entonces, para sentar un precedente, llévenmelo ahí solito a un lugar apartado y que la gente vea lo que le va a pasar. Decía el Señor, le voy a dar corte. Y hacía taquitos con él, ¿verdad? Lo mataba. Entonces, pero cuando Dios dice, bueno, ya el gobierno no va a ser teocrático, sino que democrático, autocrático, es decir, por la vida del hombre. Es decir, Dios instituye la ley o los gobiernos a través del ser humano con la misma finalidad. ¿Qué es lo que Dios hacía? Es decir, no quería que el mal se propagara. Entonces, pero como la gente no hacía caso, decía él, bueno, entonces yo no voy a actuar, te voy a poner a uno de tu mismo nivel, que es igual a ti, para que te castigue. Y aquí está el ejemplo. Entonces dice, yo soy amoroso y soy tolerante, y yo trato de demostrarles mi amor y mi cariño para que ustedes cambien. Pero como ustedes me ven débil, porque soy amoroso, entonces les voy a poner a un ser humano, les voy a poner uno igual que ustedes para que los gobierne. Este no va a ser misericordioso. Este no va a ser tolerante. A la primera de cambio, les va a dar en la boca. O sea, ¿para qué? Para detener y frenar el mal. Ese es el propósito de Dios con las autoridades, con los gobiernos. Frenar el mal. ¿Por qué cree usted que hay leyes que son duras en cuanto al ser humano? Hay jueces que dicen, no, hombre,
por cosas insignificantes lo mandó a la silla eléctrica. Lo mandó a la silla eléctrica. O sea, no es tolerable, no tiene compasión, no se tienta el corazón. ¿Por qué? Porque como no le hacen caso a Dios, que es amoroso, y lo ven débil, entonces dice, bueno, que te castigue uno de tu misma raza, otro ser humano, que no va a tener compasión de ti. Entonces, por eso muchas veces las leyes humanas son más duras. Son más duras porque el hombre no es compasivo como Dios es compasivo. No es misericordioso como el hombre es misericordioso. No tiene el amor como Dios tiene ese amor para nosotros. Esa es la forma, o sea, tratar de frenar la maldad. Por eso Dios instituye. Y dice Él, si quieres, si tú quieres hacer lo bueno, dice, pues bien, eso va en beneficio tuyo, porque las leyes, dice, te van a elogiar. Los gobiernos, las autoridades te van a elogiar porque tú estás haciendo lo correcto, pero teme no solo por el castigo, sino por causa de conciencia. Es decir, que si usted no se opone a la autoridad humana, se está oponiendo a Dios mismo. Y no importa que usted diga que es cristiano. Yo le voy a decir algo. ¿Cuántos cuando este gobierno que tenemos, el gobierno de Donald Trump, cuando él fue elegido gobernante, antes de eso, hubieron muchos pastores y muchos cristianos que votaron a favor de él? Pero ¿qué ha pasado últimamente? Muchas veces se le ha puesto en contra. Ahora, si él fue puesto por Dios, no importa que no sea perfecto, no importa que actúe de una manera injusticia, a mí no me corresponde juzgar lo que él hace. Lo que él hace injusto, hay uno que fue el que lo puso, que fue el que lo designó, que fue el que le dio la autoridad. Él se va a encargar de hacer justicia. Yo no. Yo voy a obedecerlo y voy a tratar de hacer todo lo que él dice para no acarrearme problemas. ¿Qué es lo que pasa ahora en día, lo que estamos viendo? Cuando a veces una persona es parada, o sea, por la policía o por inmigración, le dice, enséñeme su licencia. O dígame su estatus legal. Dice, ¿y usted? Usted no es migración. Es cierto, pero es autoridad, tiene una autoridad delegada. Tiene autoridad delegada. Él puede pedirle su estatus. Entonces, para que usted no acarree problemas, dígale, mira, aquí está mi chueca. Mira, aquí está. Es inmigrante, hasta una chueca ando, mire, y es residencia chueca. Quizás por ser honesto, hasta a lo mejor le va a dar risa y a lo mejor lo perdonen. Porque eso pasa muchas veces. Eso pasa. Que a veces ellos, en ver su honestidad y su transparencia, dicen, no, pues, hace poco le voy a decir yo, estaba viendo una situación en las noticias, donde dice que un emigrante guatemalteco, donde vio todo lo que estaban haciendo y estaban haciendo tantas redadas, se salió del apartamento y se fue a donde estaban todos. Ahí sale el video, donde él sale y llega donde está ICE haciendo redadas. Y les dice, aquí estoy. Le dice, ¿quién eres tú? Oh, soy de Guatemala, no tengo papeles, depórtenme. Y se le queda viendo a un oficial y le da risa. Le dice, ¿te quieres ir? ¿Sí? ¿Por qué? Pues todo el mundo anda agarrando a la gente que no tiene papeles. Entonces el oficial se ríe y le dice, no. Entonces, como te quieres ir, no te vamos a deportar. Quédate. Vamos a deportar a los que no se quieran ir. Vea la forma en cómo lo trataron. Y él se va hasta burlándose, riéndose. Bueno, si no me quieren deportar, pues está bien. Ahora, pero ve el cambio de las personas en ver la transparencia y la honestidad. Cambiar, ¿vieron? Bueno, entonces no vamos a hacer lo que tú dices, vamos a hacer lo que nosotros decimos. No le hicieron caso, no lo deportaron y el hombre riéndose. Ahora, es precisamente, si yo no quiero tener problemas, ¿está legal? No, me viene ilegal, aquí estoy ilegal. Bueno, entonces, a lo mejor lo dejen, como le pasó a este indio. A lo mejor lo dejen. O sea, ¿por qué? Porque a veces las autoridades son así. Dice, si haces lo bueno, dice, ellos te van a alabar. Pero si haces lo malo, dice, teme, porque tienen una espada y no la tienen
como adorno. Yo le voy a decir algo. Cuando yo leía hoy en la mañana todo esto de Romanos 13, me ponía a pensar antes de que yo me viniera para este país. Antes de que yo me viniera para este país, yo conformé las filas militares, pero era parte de un cuerpo militar. No era soldado, era un agente militar. Un agente militar, a un soldado hay mucha diferencia. Un soldado no puede arrestar. Un agente militar es una persona que recibe estudios, sabe cómo apresar a alguien, sabe cómo procesarle, puede hacer procesos, puede hacer todo. Entonces yo pertenecía a un grupo de autoridad militar. Entonces, en el equipo que nosotros andábamos, aparte del fusil, andábamos un corvo. O como guarizama, como usted quiera llamar. ¿Por qué cree que lo andábamos? Porque en lugar de usar el fusil como arma de apoyo, o sea, si yo uso una arma en contra de alguien que se me opone y la disparo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a matar, ¿verdad? Pero si yo no uso la arma, sino que uso, como dice Romanos 13, dice, teme porque no en vano llevan espada, es decir, no andan la espada de adorno. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos cuando alguien se oponía? No usamos el fusil, no usábamos la bala. ¿Sabe qué es lo que hacíamos? Desenvainábamos el corvo y nos íbamos encima. Cuando aquel medio daba la vuelta, ¡flago! Planazos a sacarle correa en el lomo. Era un castigo. O sea, por haberse opuesto, usábamos el corvo. Lo planaseábamos. Es decir, le medíamos la guarizama desde la coronilla hasta la puntita de la cola. Y eso era una reprimenda, ¿no? Esa era la forma de actuar de nosotros. Ahora, me identificaba cuando dice, temen porque llevan espada y no la tienen de adorno. Con ella te van a sacar cuero de la espalda. Te van a dar un castigo. Eso es lo que dice. Y no obedezcas a la autoridad, dice, solo por causa de que te van a castigar, sino por motivos de conciencia. Es decir, ¿cuáles son los motivos de conciencia? Hacer lo correcto. Y de todo esto dice acá, precisamente él habla y dice, mire, al que cumple la orden no le pasará nada malo. Y el que es sabio entiende cuándo y cómo puede cumplirla. En realidad hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace, pero el gran problema del hombre es que nunca sabe lo que va a suceder, ni nadie quien le pueda advertir. Es decir, los reyes, hermanos, antiguamente tenían el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Si usted ha leído desde los primeros capítulos, del 1 al 4, lo que era la vida del rey Nabucodonosor, ¿qué dice? Dice que precisamente él tenía el poder para matar y para dejar con vida. O sea que él tenía un poder absoluto como que si fuera Dios. Como que si fuera Dios. Entonces, la persona tenía que andar derecho. Porque ellos castigaban al que se ponía mal, al que se ponía en contra de sus leyes. Es lo mismo que pasa ahora en día. Es lo mismo. O sea, nosotros debemos ser obedientes. ¿Sabe cuándo sí usted y yo podemos desobedecer a la ley civil o al gobierno mismo? ¿Sabe cuándo nosotros sí podemos desobedecer? Es la única parte donde la Biblia nos da autorización y libertad para oponerme al gobierno y a sus leyes. ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo? Es la única razón que nos da para desobedecer, para hacer un desacato a la autoridad del gobierno o de las autoridades civiles. ¿Sabe cuándo? Cuando los gobiernos dicen, ¿sabes qué? No quiero que prediques de Dios. Ahí sí usted y yo tenemos la libertad de desobedecerlo. ¿Sabe por qué? Hechos capítulo 4. Hechos 4 habla de que dice la vez que Pedro y Juan fueron llevados al Sanedrín y dice que ellos fueron llevados por un milagro de un hombre que habían sanado. Lo habían sanado. Entonces dice que
Los ancianos, los doctores de la ley, dicen que le dijeron, hicieron una junta entre ellos, sacaron a Pedro y a Juan por un momento y dicen que dijeron, ¿qué podemos hacer con estos hombres? Porque hay evidencia clara de que el milagro que han hecho, ahí está el cojo, está sanado. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta evidencia? Entonces dijo uno, mire, hagamos algo. Dice él, bueno, para callarlo, digámoslo, amenacémosles que no pueden hablar en nombre de Dios, que no hablen más del nombre de Jesucristo. Entonces les dijeron, dice que los azotaron y que los amenazaron y les dijeron, ¿saben qué? Los vamos a dejar en libertad porque hay evidencia clara del milagro que han hecho. O sea, pero les vamos a advertir algo. No queremos que hablen más de Jesucristo. Y como Pedrito era bastante atractivo, ¿verdad? Se levantó y le dijo, no, ¿cómo dice? Eso sí que no, mire, le dice Pedro. Juzguen ustedes mismos, le dice, si es propio obedecer a los hombres antes que a Dios. No podemos dejar de hablar lo que el maestro nos ha enseñado. Entonces, si esto nos acarrea a la cárcel o los mandan a crucificar como lo hicieron con él, no nos vamos a callar. Esa es la única forma que yo puedo desobedecer cuando ellos dicen, ¿sabes qué? No vas a enseñar. Entonces dice uno, bueno, esta es la única razón que Dios da para desobedecer una ley. Porque está en contra de la voluntad de Dios. No quieren que el amor de Dios se propague. No quieren que Dios salve a la humanidad. Entonces dice uno, bueno, si ustedes van a hacer esto, entonces no me van a callar. Si esto me acarrea a la cárcel, con gusto voy. Pero no me van a callar. Ahora, ¿y qué es lo que va a pasar si me llegan a la cárcel? Va a predicar a los presos. Allá voy a predicarle a los presos, ¿no? Ajá. Allá voy a predicarle a los presos. Si alguien me dice, no queremos que hables una palabra. Ok, no le voy a hablar una palabra. ¿Sabe cómo le voy a predicar de Cristo? ¿Sabe de qué manera? A través de señas. Hay una anécdota que dice que llevaron a un cristiano. Oiga bien, llevaron a un cristiano, dice que le dijeron, ¿saben qué? No queremos que le hables a ningún preso de Cristo, porque dicen de que en ese tiempo hasta los soldados de la Guardia Romana se estaban convirtiendo al Señor porque les hablaban. Los cristianos que iban a la cárcel aprovechaban ese tiempo para llegar a las autoridades donde no podían llegar y comenzaban a hablar. Entonces dice que dio una orden, un gobernador romano, y les dijo, silencio absoluto, ninguna palabra de Cristo. ¿No? Ok. Y dice que ellos no hablaban, a señas, dice que comenzaban a decirle. Y comenzaron a hacer ninguna palabra, pura seña. Entonces los presos no entendían. Y dice que le dijeron al soldado que custodiaba a este cristiano, ¿y qué es lo que está diciendo? Es que él está diciendo que Dios los ama, que Dios esto, que Dios lo otro, que Dios por ustedes. Y comenzó, o sea, él no estaba predicando, usó al soldado. El otro solo estaba interpretando las señas que hacía, pero el mensaje estaba llegando. De todas maneras, o sea, ese era el momento en que nosotros sí podemos desobedecer una autoridad. Si a mí vinieran y me dijeran, ¿sabes qué? Te voy a tocar las puertas. ¿Quién es? Oh, la autoridad. ¿Qué pasó? No queremos que hables de Cristo. ¿O sí? No puedo obedecerlo. Porque yo no puedo dejar de hablar ni de decir lo que mi maestro me ha enseñado. Si ustedes creen que estoy cometiendo un desacato o un crimen, pues aquí estoy. Yo voy a seguir predicando. Y si me llevan a la cárcel, allá también voy a estar predicando, como lo hacía Pablo y Silas. ¿Qué es lo que ellos hacían cuando estaban en la cárcel? Alegres porque los habían metido en la cárcel. Y dice que los presos no escuchaban. En las alabanzas hay mensajes. Hay mensajes de la Biblia. ¿Verdad? Hay mensajes. Cuando las alabanzas son cristocéntricas, hay mensajes bíblicos. En donde Dios está hablando a través de esos mensajes. Y allá estaban los presos escuchando y dice que estaban convirtiéndose. Llegó el momento que hasta el mismo
carcelero de Filipo, se convirtió. O sea, él y toda su familia. Entonces, quiere decir, hermano, que es la única razón que nos da a nosotros para poner los gobiernos cuando ellos dicen, ¿sabe qué? No quiero que prediques, no quiero que enseñes. Bueno, yo estoy enseñando y lo hago por amor, no cobro, no me estoy lucrando. Lo hago por amor al Señor, porque así como Dios me ha salvado a mí y ha hecho ese milagro y me está cambiando, yo quiero que también otros también sean cambiados. Entonces, no van a lograr hacer eso, porque ustedes se están oponiendo a Dios. Entonces, esa es la única razón. Y por eso dice acá, ¿verdad? Dice, y mire lo que dice, verso 8, no hay quien tenga poder sobre la vida, como para detenerla, ni tampoco quien tenga el poder sobre la muerte. No hay escape en esta batalla. Al malvado no lo salvará su maldad. Es decir, nadie puede detener. No, es decir, lo que está diciendo que en esta lucha de la muerte, oiga bien, nadie puede librarse de ello. Dice que no hay nadie quien pueda retener el espíritu. No hay nadie. Ni quien pueda luchar contra la muerte. Fíjese que en la Biblia hay ejemplos de hombres que quisieron evadir la muerte. Acá, en el libro de los Reyes, al final, que creo que es el primer libro, al final se habla de un hombre que dice que se llamaba Acab, un rey de Israel, y estaba Josafat, rey de Judá. Dice que le dijo, vamos a ir a pelear con Ramón de Galaad, vamos a ir a recuperar las tierras que nos quitaron. Entonces le dijo, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Le dijo, cuando entremos en batalla, tú te disfrazas como que soy yo, para que no me reconozcan que soy el rey. Pero dice que dice la Biblia, de que el rey le había dicho a todos los capitanes de su ejército, les dijo, no hagan guerra con nadie más que no sea con Acab, porque Acab era malo. No hagan guerra con otro, hagan guerra solo contra Acab. Entonces, pero el rey Acab era astuto. Como no quería morir, le dijo a Josafat que era un poco más espiritual y un poco más tranquilo, más sereno. Le dijo, no hombre, hagamos esto. Disfrázate como que si yo fuera el rey de Israel. O sea, porque es como quien dice, bueno, como ya dieron una orden que me maten a mí y que me persigan, entonces en la guerra, si tú te disfrazas, Que lo maten a te él. van a matar a ti, pero no a mí. Vea la mente La astucia. humana. Vea la astucia de la serpiente como quien. Es decir, si te matan van a ser a ti pensando que soy yo. Entonces dice que entraron en la guerra, Josafat se disfraza como el rey de Israel y dice que los soldados y los capitanes cuando vieron a Josafat vestido como que era el rey de Israel, lo rodearon. Y cuando Josafat se le ha rodeado, que ya lo estaban para matar, pega gritos y dice, ayúdenme. Entonces, en la voz reconocieron que no era Acab. Y dice que dejaron de seguirlo. Entonces, como ya no encontraron a Acab en la batalla, porque él se disfrazó de soldado, dice que un soldado dijo, bueno, solo me quedó una flecha. ¿Para qué me la voy a llevar? La voy a gastar. Y tiró una flecha a la aventura. Es decir, como quien dice, la voy a tirar a ver a quién le cae. Y qué casualidad, ¿verdad? Que esa flecha va a caer precisamente en las coyunturas de aquel rey que se había disfrazado como soldado y lo hirió de gravedad. Y le dijo a su escudero, el que lo andaba en su carro, le dijo, sácame de la batalla porque estoy mal herido. Y dice que lo mantuvo en pie mientras estaba la guerra, pero al atardecer se había desangrado. Sería casualidad que esa flecha fue a pegar precisamente donde la armadura no cubre, es decir, una grieta bien cerrada. Oiga, allí fue a quedar la flecha. ¿No será que ya Dios había dado palabra por un profeta? Y lo había dicho por medio de Ahías. Él le dijo a Acab, le dijo, si tú regresas de la guerra con vida, Dios no ha hablado por mí. Entonces dice Acab, mantengan a Ahías con pan y agua y métanlo en un calabozo. Entonces se van. Entonces, pero ya Dios había dicho que Acab iba a morir, pero él quiso evadir la muerte.
Se disfrazó de soldado y vistió a Josafat como que el rey de Israel, queriendo evadir la muerte. Por eso dice Salomón aquí, que nadie puede tener poder para retener el espíritu, ni nadie puede librarse de esa batalla, es decir, de la muerte. No importa si usted o yo nos disfracemos y queramos evadir la muerte. Como aquel que No dijo, vamos a poder librarlos. como aquel que se estaba escondiendo de la muerte. Exacto. Es lo mismo. Acá quiso evadir la muerte, pero Dios había dicho que él iba a regresar vivo. Ahora, es lo mismo que se cuenta ese cuento, de que dicen que la muerte venía a buscar a una persona que le había dicho, te voy a llevar. Entonces dice que él lo que hizo, se quitó el pelo para no parecerse al que él se le había parecido la muerte y que él se lo iba a llevar y andaba pelón. Y dice que la muerte llegó a la ciudad buscando a aquel peludo que le había dicho que se lo iba a llevar. Y dice que buscó, no encontró al peludo. Y ya cuando se iba a la muerte, allá a la salida del pueblo, encontró a un pelón. Dice, bueno, no encontré al peludo, aunque sea el pelón, me llevo. Y se lo llevó. Pero ¿qué estaba pasando? Él estaba evadiendo. ¿Pero quién es ese pelón? Ese era el mismo que la muerte le había dicho que se lo iba a llevar. Entonces, muchas veces nosotros queremos evadir la muerte, pero no importa. Mire, usted va a decir, no, aquí hay tanta maldad en Las Vegas, aquí me gusta en otro estado. O sea, si ya Dios dijo que usted se va a morir, no importa que se vaya para donde vaya, allá lo va a ir a traer el Señor. Sí. Lo mismo Allá pasó lo va a ir a agarrar. cuando yo vivía en Los Ángeles. Una señora se fue para Texas porque en Los Ángeles mucho tiembla. Allá fue a morir en una inundación. ¿No? Imagínate. No murió de un temblor, pero murió ahogada. Es decir, cuando ya el día está fijado, No importa dónde vayamos. no importa para dónde usted y yo nos vayamos. Si tenemos miedo, porque aquí están matando mucho a la gente, se están metiendo a las casas. Usted dice, no, pues me voy por allá, por Colorado, allá cae tanta nieve y allá no se ve tanta maldad. No, allá no va a morir acribillado ni asesinado, allá va a morir sepultado de nieve. Es decir, que no podemos escapar de esta batalla. Dice, ni al malvado lo va a librar su maldad. Es decir, como quien dice, mira muerte, yo soy más malo que tú y me vas a tener miedo, me vas a respetar. Dice la muerte, no importa que tú digas que eres malvado, no importa que tú me amenaces, te vas conmigo el día que digas que hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Es decir, eso es lo que precisamente Salomón está diciendo. Y al final, oiga bien, al final, versículo 9, todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en este mundo y el poder que el hombre tiene de hacer daño a su prójimo. Miren lo que Salomón hizo, se entregó a conocer lo que se hace en este mundo. ¿Y de qué manera se llenó de sabiduría? Dice, me entregué de lleno a conocer. ¿De qué manera Salomón se llenó de sabiduría? ¿De qué manera? Investigando. Es decir, a través de la observancia. Dice él, yo me he dado cuenta de todo lo malo que he dado. Me he enterado de lleno a conocer, es decir, a ver cómo actúa el mundo. Y me di cuenta, dice, que el hombre tiene poder y tiene poder sobre su prójimo para hacerle daño. Oiga bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este último versículo? Que precisamente, hermano, llegan momentos cuando el poder que se le da al hombre, el hombre actúa tratando de hacerle daño a su prójimo. ¿Sí? Así actúa. Es decir, un gobierno déspota. Pero yo le voy a decir algo, dijo el Señor, de la manera en que tú trates, te van a tratar. Con la misma medida que tú mides, con esa te van a medir. Es decir, la medida que usted usó para medir a otro, esa misma medida van a ser. Pablo dice en sus cartas, dice, justicia sin misericordia se hará con aquel que no hizo misericordia. Es decir, si yo no soy misericordioso, van a aplicar la misma dosis conmigo. Van a aplicar la misma dosis, como decía en el Antiguo Testamento.
La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Tú me sacaste el ojo, te voy a sacar también yo el ojo. Tú me reventaste de un trompón la boca y me quebraste un diente, yo también te la voy a quebrar. Eso es ser la ley del talión, es decir, no dar más de lo que esta persona merece. Y Dios es justo, porque dice que vamos a comparecer delante del tribunal de Dios para que Él, dice, nos dé el pago justo por lo que nosotros merecemos. Es decir, si yo no hice justicia, también Dios no va a tener justicia para mí. De la manera en que yo traté a las personas, así Dios me va a tratar. La medida que usé para castigar a este, también la va a usar Dios conmigo. Es decir, uno a veces piensa que el poder que se nos ha dado para hacerle daño a otra gente, yo le voy a decir algo. Cuando nosotros le hacemos daño a nuestro prójimo, nosotros mismos nos estamos destruyendo. Todo aquello que yo hago contra él, eso viene para conmigo. Lo que yo pienso y digo que le suceda a aquel, Me me va a suceder. suceder a mí. Es decir, no podemos hacer eso. Es decir, si nosotros actuamos mal con nuestro prójimo, Dios va a hacer lo mismo. Es decir, como dice uno de los proverbios, dice, tu maldad te alcanzará. ¿Cuál maldad? La maldad que yo hice con otro. Esa misma maldad me va a alcanzar a mí. Y cuando me alcance, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esa maldad conmigo? Me va a destruir a mí mismo. Es decir, hermano, Dios es sabio y a través de este hombre, este personaje, el Cógeles, o el Eclesiastés, o el predicador, o el que cuenta las experiencias que tuvo en su propia vida para contarnos las experiencias a nosotros y no caigamos en esos errores, nos ayude a tomar buenas decisiones y actuar con sabiduría ante un mundo que es injusto, gobernado por gente injusta. Es lo que Dios quiere, que actuemos de una manera sabia. Es decir, que no nos opongamos, que no hagamos lo contrario. ¿Por qué? Cuando yo actúo contrario, es como un hijo. Cuando un hijo se opone al padre, ¿qué es lo que le pasa? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida cuando somos hijos y nos oponemos a nuestros padres? ¿Mm? Nos cae leña. Entonces, nos corrigen. Y aquella corrección que nuestros padres quieren darnos, nos la da una persona ajena. Nuestro Padre va a ser compasivo con nosotros si no nos oponemos. Pero el que nos infrinja el castigo no va a tener compasión. Es un dicho que a veces, y termino con esto, es un dicho que a veces dice, bueno, si no le hiciste caso a tu papá, hagaste tu tata afuera de la casa. Y eso no te va a tener compasión. El castigo que tu padre te quiso dar con disciplina y con amor, ¿a qué lo va a hacer? Sin amor. Es decir, lo va a hacer de una manera tan brusca que usted encontró a su padre fuera de su casa. Esto es lo que pasa, hermano. O sea, Salomón nos está dando consejos prácticos, para que nosotros actuemos con sabiduría, que hagamos buenas decisiones. Porque la vida no es solo para vivir la vida loca, como decimos, o como dice Celia Cruz, la vida es un carnaval. No, no es un carnaval, hay responsabilidad. Dios nos dio la vida, pero para que la vivamos con responsabilidad. Así de que espero, hermanos, que esto que hemos estudiado sea de ayuda, sea de bendición para nuestra vida. Así de que le vamos a dar gracias a Dios por todo lo bueno que es, de la forma en que Dios nos aconseja a través de este hombre llamado Salomón, ¿verdad? Porque Él nos está dando consejos prácticos para que tomemos buenas decisiones y que no suframos en esta vida. Y como le digo, pedirle la ayuda al Señor. Decirle, Señor, ayúdame a cambiar lo que puedo cambiar. Y enséñame a aceptar
lo que no puedo cambiar. Hay cosas que usted y yo no podemos cambiar, pero hay cosas que sí podemos cambiar y podemos cambiar mucho nuestra conducta. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo. Gracias por cada momento. Te pido que bendigas a cada día.